Bueno, entramos a Anabel Hernández en la recta final de esta primera conversación sobre los señores del narco. Y digo primera conversación porque es un libro muy extenso, un libro con muchos elementos que, si te parece bien, seguiremos conversando. Pero bueno, para despedir esta parte primera de la charla, ¿qué otro elemento de los que presentas de tu investigación destacarías más? Has dicho, los señores del narco no solo son los famosos, el Chapo, el Azul, el Mayo, sino estas otras estructuras, tanto de protección política como empresarial, etcétera. ¿Qué caso o cosa tienes documentada que sostenga ese dicho? Así es, Carmen. Pude tener acceso y presento las copias de las declaraciones ministeriales del hijastro del rey Zambada, el hermano del Mayo Zambada, que fueron detenidos en el año 2008. Y el hijastro revela que el Mayo Zambada tiene una empresa que se llama Aviones SADCB, que opera libremente en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que tiene un hangar y que es ahí donde cargan y descargan cocaína y droga en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Muchos pensamos, no, es que están los narcotúneles, no, es que hay que pasar la droga a través de la frontera. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México es un paso muy importante de dinero y de droga del crimen organizado. En base a esta declaración ministerial, que no quise quedarme solo con el dato de la declaración ministerial, quise saber, ¿de quién es esa empresa? ¿Esa empresa existe? Número uno. Porque pues ya sé que ni siquiera existiera, ¿verdad? Que fue un dato al aire. Me fui al Registro Público de la Propiedad y descubrí que efectivamente esa empresa existe desde 1948. En esa empresa han pasado importantes empresarios, todos vinculados al Banco del Atlántico, a Jorge Lankenau, ya ese tipo de instituciones bancarias bastante cuestionadas ya a lo largo de muchos años en México. Y me encuentro con que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la administración, y publico el documento, me revela pues que sí, que Aviones S.A. opera en el Aeropuerto Internacional de México, a excepción, porque los hangares privados se fueron a Toluca. Se supone que en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México ya no puede haber hangares privados. Si no me equivoco, es el único que existe en esas circunstancias, pero el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en un documento oficial, me dice, lo que pasa es que están amparados y no podemos sacarlos, entonces pueden operar. Entonces yo investigo cómo esta empresa opera y cómo la empresa Aviones SADCB, durante los últimos años en México, desde la administración de Vicente Fox, ha sido la encargada de dar mantenimiento a la flota aérea de la Secretaría de la Defensa Nacional. Y publico los contratos. ¿Y quién es esa empresa? Esa empresa es Aviones SADCB. Esta empresa es de los Sáenz Curet, de los Sáenz Hirschfeld, si no me equivoco, esa es la pronunciación del apellido. Son empresarios ligados al azúcar, al otro polvo blanco, al polvo del azúcar. Son empresarios que tuvieron conexiones en Nabolato, Sinaloa. Son empresarios que, te digo, han estado ligados a estos bancos del Atlántico, de Confía, en diferentes etapas. Incluso fueron accionistas de estos antes de que fueran privatizados, y de que fueran nacionalizados, y cuando fueron nacionalizados recibieron interesantes o peculiares beneficios que después terminaron siendo cuestionados en toda esta revisión que se hizo del FOBAPROA. Son empresarios que consiguieron estos contratos en la Secretaría de la Defensa Nacional. Son empresarios que han tenido acceso justamente a estos aviones de la defensa, les dan el mantenimiento, les da la defensa permiso de que prueben los aviones de la Secretaría de Defensa Nacional antes de entregárselos y después de haberle dado el supuesto mantenimiento. Y es una empresa que sigue operando sin más ni más. Yo me pregunto, ¿dónde están las investigaciones de la PGR y del gobierno federal respecto a esta entrevista? Porque luego es muy fácil, Carmen, decir, es que el testigo miente, el testigo protegido miente. ¿Por qué con estas declaraciones ministeriales de estos testigos protegidos hoy hay mucha gente en la cárcel?
está el asunto de la operación limpieza. Fueron ellos los que metieron a gente como el ex subprocurador titular del Asiedo, Noé Ramírez Mandujano, y a una serie de funcionarios. ¿Por qué creerles a veces sí y a veces no? Esa contentillo, esa conveniencia, ¿es por qué? ¿Por qué creerles a veces sí que un funcionario público sí está metido? O en el caso de Edgar Millán, uno de los brazos derechos, uno de los hombres más cercanos a Genaro García Luna, su amigo personal desde hace décadas, ¿por qué se le hace un homenaje de héroe cuando el testigo protegido está asegurando, dando datos y señales de cómo Edgar Millán, Gerardo Galay Cadena, Igor Labastida y otros funcionarios estaban recibiendo instrucciones del cártel de Sinaloa? Entonces, me adentré en esta investigación, esto fue lo que encontré, pude verificar otros datos de este testigo protegido que hablaba de esta empresa que eran real. Por ejemplo, ellos estaban hablando de que en aviones, en el hangar de aviones SADCB, también estaba estacionado un helicóptero que utilizaba el ayuntamiento de Ecatepec, y que ellos a su vez utilizaban, es decir, a su vez me refiero, el Mayo y su gente utilizaban para hacer operativos y rastrear a sus enemigos. Yo le pregunté al ayuntamiento de Ecatepec y ellos me señalan, sí, efectivamente, la administración pasada de Ecatepec, que coincide con los tiempos en el que el testigo protegido lo está señalando, rentaba un avión, pero no hay ningún contrato. No hay un helicóptero, perdón, pero no hay ningún contrato, no hay ningún registro documental. Entonces estamos hablando de que, bueno, por supuesto, la autoridad tiene mucho que hacer al respecto. Pues sin la menor duda, Anabel Hernández, que hay mucho que hacer al respecto. Por lo pronto, revisar con atención este libro que está circulando, que ha sido el trabajo y el producto de una investigación de 5 años por parte tuya, y que, bueno, pues coloca temas sumamente delicados y sumamente importantes a la luz pública con estos documentos, con estos testimonios, con estas informaciones a las que has tenido acceso. Dejemos aquí la charla, Anabel. Estaremos al pendiente de tu presentación en la Feria Internacional del Libro mañana con Buscaglia y con Porfirio Patiño en Guadalajara, y seguiremos conversando en estos días, si me lo permites. Gracias por tu tiempo. Gracias, Anabel Hernández. Regresamos. Noticias MBS con Carmen Aristegui. Noticias MBS con Carmen Aristegui.